Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Continuamos resolviendo los ejercicios ya entrando en todo el mundo de la velocidad. Recuerda que estamos viendo todo lo que es la temática de cinemática. Entonces, si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que lo hagas para que entiendas esto a la perfección. Hoy vamos a trabajar con unos ejercicios que estos no están resueltos en el libro para practicar, porque de eso se trata, de practicar un montón para que cuando te coloquen algo tú lo puedas hacer sin ningún tipo de problema. Entonces nos dicen, un móvil sobre una carretera recta inicia su movimiento en la posición x1 y nos dicen cuánto vale la posición x1 y es 0 kilómetros. En un tiempo t1 igual a 0 horas. Alcanza la posición x2, la posición x2 es igual a 200 kilómetros, es decir, posición 1, 0, posición 2, 200. Y eso es lo que le toma recorrer. Y luego regresa a la posición x3 que es igual a 150 kilómetros. Empleando para todo el recorrido un tiempo de 4 horas. ¿Okay? Entonces es muy importante leerlo muy bien. Y nos preguntan cuál es la velocidad media del móvil, cuál es su rapidez media y adicional expresa los resultados 1 y 2 en metros sobre segundo. Entonces no le vamos a dar más vueltas y mira que lo primero que tú tienes que hacer es un gráfico. Si tú no lo dibujas va a ser algo complicado que lo entiendas. Claro que se puede, pero requiere de bastante práctica para que no tengas ningún problema. Entonces para ese primer punto nos dicen que la posición x1 es igual a 0 kilómetros. Y asimismo, voy a colocarlo enfrente, el tiempo 1 es de 0 horas. La posición 2 nos dicen que es de 200 kilómetros. No nos dan el tiempo del tiempo 2. Y la posición 3 nos dicen que es de 150 kilómetros. Y nos dan un tiempo total, en que fue el tiempo que le tomó realizar todo este recorrido, que es de 4 horas. ¿A qué me refiero con dibujar? Primero que todo, siempre por lo general se maneja iniciando desde la izquierda y vamos a la derecha, principalmente porque además estos valores son positivos, entonces lo más probable es que tengamos que dibujar hacia la derecha. Nos mencionaron que era una carretera recta, por ende yo tengo que tomar esta línea y hacerla de esta manera. No va a ser una carretera con curvas, no es el área de estudio que estamos en este momento, entonces por ahora no lo vamos a realizar de esa manera. Borré demasiado, no importa. Entonces lo que hacemos es nuestro punto inicial, que vamos a llamar posición número 1. Y recordemos que esta valía 0 kilómetros. Y tiene lógica, como en un plano cartesiano. Es el origen, donde vamos a iniciar nuestro movimiento. Ahora, hacemos nuestra línea recta. Y para llegar a la posición 2, que es el segundo punto que voy a dibujar acá, x2, este mide 200 kilómetros. Lo que significa que desde este punto hasta este punto hay 200 kilómetros. Lo que a veces llega a confundir, y no cometas el error de pensar que van en orden, es decir, x1, x2 y que tal vez x3 tengo que ubicarlo por acá. Porque mira que nos dicen que la posición de x3 es 150 kilómetros. Y todos los números que se encuentran a la derecha de 200 son mayores que 200. 201, 202, 300, todos son mayores. Pero mira que 150 es menor. Entonces, esto lo que nos indica es que x3 yo no lo puedo dibujar ahí. Tengo que colocarlo a la izquierda del 200, donde cuando mida 150 kilómetros. Entonces mira que no es algo sucesivo. ¿A qué me refiero? Primero x2, después x3, sino que es con un punto de referencia. Y nuestro punto de referencia es el punto 0, que es x1. Y desde x1 hasta x3 me están diciendo que esto mide 150 kilómetros. Y ahora, no sé si sea necesario por ahora, pero entonces yo te podría preguntar, ¿qué distancia hay desde x2 hasta x3? Y la respuesta pues es muy sencilla, hay una distancia de 50 kilómetros para yo poder llegar de x2 a x3 o viceversa de x3 a x2. Muy bien, ya tenemos el gráfico hecho. Mira que esto fue solo analizar la información que nos dieron. Ahora sí, de una manera muy sencilla podemos ver que nos preguntan, ¿cuál es la velocidad media del móvil? Recuerda que cuando nos hablan de velocidad media, la fórmula es la siguiente. Vm va a ser igual a delta de la posición sobre delta del tiempo. Y recuerda que todo lo que tiene que ver con delta, ya lo vimos en videos anteriores, te recomiendo que los veas, significa, como tengo la x, va a ser posición, phi, f menos i, de ahí viene el phi, posición final menos posición inicial. Y con el tiempo va a ser exactamente lo mismo, tiempo final menos tiempo inicial. Y ahora, ¿la posición final cuál es? Recuerda que yo arranqué en 1, me fui hasta 2, pero me regresé a 3. O sea que mi posición final es esta. ¿Y cuánto me están diciendo que vale? 150 kilómetros.
Tampoco cometas el error de pensar que el valor más grande es la posición final, porque el más grande es 200, pero esa no es la posición final. Entonces mira que hay que tenerlo muy en claro. Y tenemos que restarle la posición inicial, que la posición inicial es 0 kilómetros, un cálculo bastante sencillo, y vamos a dividirlo en el tiempo final, que el tiempo final no está aquí en el gráfico, pero sí nos dijeron cuál fue el tiempo total que les tomó hacer esto. Entonces, si yo me doy cuenta, simplemente va a ser 4 horas. Y entonces, 4 horas menos el tiempo inicial, ese sí me lo dieron. Tiempo 1 igual a 0 horas. Entonces, también es un cálculo bastante sencillo, 0 horas. Para este caso, esto va a ser igual a 150 menos 0, 150 kilómetros. Dividido en 4 menos 0, eso es 4 horas. Y aquí simplemente es hacer la división de 150 dividido en 4. Y esto nos va a dar 37.5 kilómetros por hora. Tenemos la primera respuesta, que es la pregunta velocidad media. Pero también en la pregunta 2 o pregunta B nos preguntan rapidez media. La rapidez media cambia un poquito la fórmula, no demasiado. Simplemente es que lo entiendas, y es que va a ser simplemente V, que significa rapidez media. Velocidad va a ser igual a posición sobre tiempo. Solo que esta posición de acá, mira que ya no lleva el delta. Esta posición se refiere al espacio total recorrido. Total, escucha muy bien eso, total. Entonces yo tengo que tener en cuenta la distancia que me tomó llegar desde x1 hasta x2, que es 200 kilómetros. Voy a colocarlo acá. Pero también tengo que sumarle lo que me tomó en llegar desde x2 hasta x3. Mira que sí era importante lo que colocamos acá. Entonces a estos 200 tenemos que sumarle la distancia que hay desde x2 hasta x3, que es 50 kilómetros. Y esto es muy fácil, 250 kilómetros. Entonces, yo aquí, como me piden el espacio total recorrido, eso va a ser igual a 250 kilómetros. Y así como me piden el espacio total, me piden el tiempo total. Y el tiempo total sí me lo dieron directamente y es 4 horas. Entonces lo que yo tengo que dividir simplemente es 250 dividido en 4. Lo cual, perdón, aquí me faltó algo importante, no puedes olvidar las unidades, tienes que colocar que es horas. ¿Listo? 250 dividido en 4, eso nos da 62.5 kilómetros por hora. Entonces tenemos nuestra segunda respuesta. Y la tercera, recuerda que era tomar estos valores, pero expresar los resultados 1 y 2 en metros por segundo. Entonces mira que simplemente hacer conversiones. Ya tengo videos sobre eso en el canal, te invito a que los veas, sin embargo aquí vamos a hacerlo muy rápidamente. Y para la primera respuesta era 37,5 kilómetros por hora. Entonces yo tengo 37 kilómetros. Y como te explicaba en esos videos anteriores, te recomiendo que coloques horas en la parte de abajo para hacerlo con factor de conversión. ¿A qué me refiero con eso? Creo que no era 37, era 37,5, no podemos olvidar ningún número, porque si no nos va a alterar el resultado. Abro factor de conversión y entonces iniciemos con los kilómetros. Como aquí yo los tengo en la parte de arriba, aquí los voy a colocar en la parte de abajo y voy a colocar el número 1. Es decir, un kilómetro, yo me pregunto, como quiero pasarlo a metros por segundo, entonces tengo que buscar los metros. ¿A cuántos metros equivale? Con la práctica vas a recordar que eso equivale a 1000 metros. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Y mira que es importante que coloques uno arriba y el otro abajo para poder cancelarlos. O no cancelar, eso está mal dicho. Simplificarlos, ¿ok? Que se conviertan en un 1 y lo que a veces entendemos como desaparecer. Por eso a veces se confunde y uno dice cancelar. Y mira que automáticamente ya me quedó metros. Pero tengo metros por hora y yo no quiero horas, yo quiero segundos. Entonces ahora para yo desaparecer o simplificar estas horas, las coloco en la parte de arriba, una hora. Y mira que horas con horas se me va a simplificar. Y una hora tú vas a aprender con la práctica que equivale a 3600 segundos. Y ya si te das cuenta solo hay que multiplicar. Porque mira, las unidades ya me quedaron. La única letra en la parte de arriba es los metros. Y en la parte de abajo es la S, es decir, metros por segundo. Ya lo tenemos. ¿Qué hace falta? Pues el resultado. Entonces lo que vas a hacer es simplemente multiplicar 37.5 por 1000. Y a ese resultado, que ese es súper sencillo, ahorita vamos a verificarlo, 37.500. Es decir, eso es lo que nos da, pero tenemos que dividirlo en 3600. Y eso nos da 10,416 periódico.
10,41, podríamos decir simplemente 10,41 metros sobre segundo. Entonces mira que ya convertimos nuestro primer resultado en metros sobre segundo. Falta el segundo, que es 62,5 kilómetros por hora. Y ahora 62,5 kilómetros por hora. Abrimos factor de conversión y ya se vuelve repetitivo. Algo súper fácil. Simplemente coloco kilómetros en la parte de abajo y como yo quiero conseguir metros, voy a colocar lo que vale un kilómetro en metros, que es 1000 metros. Abro otro factor de conversión para las horas y coloco una hora en la parte de arriba y yo ya sé que eso vale 3600 segundos. Y ya simplemente simplifico lo que puedo, que es kilómetros con kilómetros y horas con horas. Las unidades que me quedan son metros sobre segundo, que es lo que estamos buscando, y vamos a multiplicar 62,5 por 1000. Y a ese resultado vamos a dividirlo en 3600. Lo puedes hacer con calculadora o paso a paso. Y esto nos da 17,361 periódico. Por eso le coloco este gorrito en la parte de arriba. Y esta es nuestra segunda respuesta, que es tras convertir ese número en unidades internacionales, o bueno, sistema internacional o metros sobre segundo, que era lo que nos pedía el ejercicio como tal. Entonces mira que fue muy sencillo. Simplemente es que lo analicemos paso a paso. En el siguiente video vamos a revisar el punto B y el punto C. Entonces quédate para que sigas aprendiendo un montón. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.